Bueno, estimados alumnos de didáctica de la lengua, el día de hoy, sábado, pues no voy a poder estar con ustedes en esta clase, pero les dejo este video para que puedan ustedes retomar el contenido de la unidad o del tema. Bueno, vamos a repasar lo que es el tema 1, Ciencia Lingüística y Didáctica de la Lengua, que ustedes debieron de haber leído y pues haber hecho su reporte de lectura. Para empezar, vamos a hablar de manera introductoria, como en la clase anterior, acerca de la didáctica. Bueno, la didáctica es más que nada el arte de enseñar. Ya habíamos dicho que cuando precisamente buscamos esa manera de enseñar, pues se buscan las estrategias o las formas para poder ir haciendo o ir trabajando sobre la enseñanza. También la didáctica pues es un conjunto de técnicas destinadas a dirigir la enseñanza mediante principios y procedimientos. El propósito de la didáctica es que el aprendizaje se lleve a cabo con mayor eficiencia, es decir, que la enseñanza pues sea de manera efectiva y que sea objetiva y que precisamente el, el alumno aprenda mucho mejor y de una manera más, más adecuada a la forma o al estilo de su aprendizaje. También se encuentra que la didáctica pues, es un instrumento de la escuela para que precisamente se puedan organizar los aprendizajes y se pueda ir desarrollando poco a poco. El interés de la didáctica es cómo enseñar. ¿Por qué cómo enseñar? Porque precisamente siempre la preocupación de los docentes o de quienes enseñan, que no necesariamente es un docente, pues es la manera de cómo enseñar y cómo lograr o buscar las estrategias que la otra persona o el aprendiz o el alumno o el estudiante vaya entendiendo la manera en cómo quieres tú transmitirle ese conocimiento. Y por lo tanto la didáctica lo que no busca es precisamente no cómo se va a enseñar, cómo se va enseñando, ¿no? Em, o no lo que va a ser enseñado, ¿no? O sea, digamos que no se preocupa en sí en cuanto al tema, sino precisamente la manera en la que se va a enseñar para que se logre el aprendizaje. Y por último, pues para la enseñanza es preciso considerar al alumno y su medio físico, es decir, ¿qué debemos de considerar para realizar una planeación didáctica? Pues de manera general tenemos que ver cómo el alumno, qué es todo lo que se encuentra rodeando al alumno en su medio físico, por ejemplo, en la escuela, la casa, en la cuestión afectiva, es decir, cómo si lo apoyan o no lo apoyan en la casa, tiene una buena motivación para aprender o no. En lo cultural, si también influye mucho los aspectos culturales del lugar donde vive, si realmente tienen una buena disposición para aprender, para seguir aprendiendo, o simplemente ellos mismos se van limitando hasta donde ellos quieren, ¿no? Y en lo social, pues precisamente cómo se involucran pues la sociedad en todo esto, ¿no? Y todo esto tiene que ver con el contexto. El medio físico es todo el contexto de todo lo que rodea, incluye el salón, la escuela, los amigos, todo. Bueno, aquí tenemos que precisamente con la didáctica nos va a llevar a que nosotros enseñemos bien y para que podamos enseñar bien debemos de tener buenas técnicas de enseñanza o técnicas de enseñanza adecuadas. Es decir, vamos a buscar los modos o las estrategias para que el aprendizaje se pueda llevar, ¿no? Por ejemplo, si queremos enseñar el alfabeto en un grupo de preescolar, pues obviamente tenemos que buscar un silabario o si son, perdón, si son vocales, pues obviamente buscar dibujos, ¿no? Para ver una cuestión visual y auditiva. Y son más que nada buscar las técnicas de las enseñanzas adecuadas para poder enseñar el contenido que se quiere lograr. Y por último, involucrar las posibilidades y peculiaridades del alumno. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, los estilos de aprendizaje que tiene cada alumno, ¿no? El interés y la motivación que cada alumno tiene para que precisamente tenga esas ganas de aprender. Aquí hay una pregunta que todos nos debemos de hacer. ¿Por qué los adolescentes y adultos son tratados como máquinas lógicas? ¿Por qué los adolescentes y adultos son tratados como máquinas lógicas? ¿Ustedes a qué creen? ¿A qué se refiere esa pregunta? Bueno, los voy a ayudar porque muchas veces nosotros lo que buscamos es que
un estudiante, un alumno, aprenda tal y como nosotros queremos que aprenda. ¿Qué quiere decir esto? Que a la manera que nosotros estamos enseñando, queremos que así lo haga, ¿no? Por decir, si yo quiero enseñar la vocal de la A, bueno, pues yo quiero que lo haga pues como lo marca en un alfabeto, ¿no? Haciendo como una bolita y una S, digamos así, y se forma una A. Y yo le digo que esa A está bien hecha. Entonces, estamos limitando o estamos trabajando o estamos haciendo que el alumno sea una máquina lógica, que no use su creatividad o su pensamiento para poder enseñar. Recuerden que hay diversas soluciones para poder aprender o para poder resolver un problema, ¿no? Entonces, hay que evitar tratar a nuestros estudiantes como máquinas lógicas, es decir, como yo lo aprendí, que era una bolita y un palito, tiene que ser así. Entonces, bueno, en este caso, en el ejemplo de la A, pero pues lo pueden hacer ellos de otra forma, pero que siempre y cuando se asemeje a la letra A. El intelectualismo, pues también es parte de esta cuestión. ¿Por qué el intelectualismo? Porque muchas veces queremos que, por ejemplo, todos los alumnos o todos los estudiantes memoricen los contenidos o la cuestión en la que se trabaja, ¿no? Es decir, por ejemplo, es la A de avión, ¿no? O A de, pues, no sé, de un asusto, de gritos, no sé. Entonces siempre nos basamos en que siempre memoricen los temas, ¿no? Que siempre sea de esa manera. En el otro punto, pues nos dice que el aporte de la didáctica es que el profesor sea consciente y eficiente de su acción. Es lo que platicábamos en la clase anterior sobre la técnica que nos habla este autor, Philippe Renaud, que nos habla precisamente en la práctica reflexiva. Es decir, que nosotros como docentes seamos conscientes de la eficiencia que estamos logrando al momento de enseñar y precisamente en la acción que nosotros estamos haciendo. Los estudios, pues obviamente se vuelven más interesantes y provechosos al alumno, ¿no? Entonces, mientras van precisamente estudiando, pues esto se van interesando poco a poco. El sentido pedagógico de la didáctica se refiere a que está comprometida socialmente y a formar ciudadanos conscientes, eficientes y responsables. ¿Qué quiere decir esto? Que un pedagogo, pues prácticamente tiene que lograr hacer o tiene que llegar a formar a ciudadanos que usen o que hagan ese pensamiento crítico y que sean responsables y eficientes en lo que es su materia, ¿no? O en la cuestión eh, pedagógica. Bueno, eso es lo que quiere llegar la pedagogía, ¿no? En la enseñanza. Y en el sentido general, pues la didáctica está enfocada más a los procedimientos de la enseñanza y las conductas del aprendizaje. ¿Qué quiere decir? Procedimientos de la enseñanza, pues bueno, ¿cómo vamos a enseñar? Y la referencia de las conductas, pues prácticamente es cómo aprenden nuestros alumnos, ¿no? Y conforme vayamos viendo de cómo aprenden, pues nosotros vamos a ir buscando nuevas estrategias. Cuando precisamente se desarrolla un plan didáctico, hay puntos de vista del maestro. Aquí la pregunta que nos debemos hacer es quién enseña, a quién enseña, cómo enseña, qué enseña, cuándo enseña, para qué enseña y dónde enseña. Desde esta parte hay que hacer estas preguntas para poder tener un, un objetivo para elaborar nuestro plan de estudio o plan de clases. Desde el punto de vista del alumno, es decir, si nosotros nos ponemos en el lado del alumno, es precisamente preguntarnos o que el alumno se pregunte quién está dirigiendo el aprendizaje, quién aprende, cómo orientar el aprendizaje, cómo aprender, para qué aprender y dónde aprender, ¿no? Y con esas preguntas, pues obviamente vamos a llegar a desarrollar nuestro plan didáctico que precisamente nos va a llevar a enseñar lo que nosotros queremos enseñar o va a permitir que nuestro objetivo se logre. La enseñanza-aprendizaje es precisamente, bueno, primero que nada, la enseñanza directa es la acción destinada a modificar un comportamiento. Y la enseñanza-aprendizaje es el resultado de la misma acción. Y no hay una sola única forma de aprender. Ustedes van a ver o ya vieron en el transcurso de todas las asignaturas que ustedes han visto durante estos cuatrimestres que precisamente no hay una sola forma de aprender.
Las formas de aprender pues son distintas, hay quienes aprenden viendo, otros que aprenden escuchando, otros que aprenden jugando, otros que aprenden musicalmente, etcétera. Hay un distintos estilos de aprendizaje, ¿no? Desde diferentes teorías y desde diferentes teorías que prácticamente los autores contemporáneos han encontrado en las formas de aprender, ¿no? Y bueno, los tipos de enseñanza, hay tres tipos de enseñanza. La individualizada, que quiere decir que es del maestro al alumno, solo uno. El estudio en grupo, que es como ustedes en un grupo. Y la enseñanza colectiva, que ya es prácticamente hablando de una escuela, de una institución. Esos son los tres tipos de enseñanza que se dan o que se tienen que hacer. Los objetivos de la didáctica es, uno que nada, establecer u observar los elementos didácticos que se van a utilizar. Los elementos didácticos que van a participar en la enseñanza es el alumno, tener en claro los objetivos del contenido, del tema o de lo que queremos enseñar, el profesor, la asignatura. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué involucra la asignatura? El plan de clases, el temario, lo que ustedes vean, es decir, todo lo que se va a enseñar. Las técnicas de enseñanza, pues estas se refieren a que precisamente cómo voy a enseñar a través de un debate, a través de una diapositiva, a través de un cuestionario, a través de ejercicios, a través de buscar estrategias, estrategias de grupo, ¿no? A través de diferentes cuestiones. Son las técnicas de enseñanza o, por ejemplo, una exposición. Y por último, también el contexto, que incluye el medio geográfico, como lo decíamos, la escuela, la población o la agencia municipal o la colonia. El económico, de acuerdo al nivel socioeconómico del alumno y su familia, la cultural y precisamente la social. Esos son los objetivos de la didáctica, que precisamente establecer qué elementos didácticos tomar en cuenta. La didáctica se divide en tres: metódica, sistemática y matética. La matética se refiere con preguntas de quién aprende, hacia quién va orientado el aprendizaje. La sistemática pues tiene, precisamente como su nombre lo dice, sistemáticamente organizado a través de objetivos y materias de enseñanza, metas a alcanzar, ¿sí? Tenemos, esos son precisamente, de esa manera se logra ver la didáctica sistemática. Y la didáctica metódica es aquella que precisamente toma en cuenta el trabajo didáctico y precisamente la cuestión de cómo enseñar. Los momentos de la didáctica tiene dos momentos, o bueno, dos momentos. La general, que se hace un planteamiento, es decir, se plantea el problema que se quiere solucionar o que se quiere llevar a cabo. La ejecución, que no es más que nada llevar a cabo el plan. Y la evaluación, en todo momento siempre tiene que estar la evaluación. Ahorita vamos a ver en el momento de la didáctica, pero de la lengua, es decir, la específica, en este caso el español, que precisamente tiene 5 momentos. El estudio de problemas específicos, por ejemplo, vamos a ver, si hablamos en la cuestión psicopedagógica o de algún problema, por ejemplo, la dislexia, ¿no? Un problema específico porque tengo un alumno con dislexia. Y entonces, precisamente, voy a estudiar ese problema de dislexia y el segundo paso va a ser análisis del plan y programas de estudio. Es decir, cómo voy a adecuar el programa de estudios para que pueda aprender, para que pueda enseñar, para que pueda aprender de acuerdo a su limitación. Y tengo que analizar ese plan para poder sacar estrategias o diseñar estrategias para vencer la dislexia y llegar precisamente al objetivo que yo quiero, ¿no? Y la tercera parte es la determinación de los objetivos. ¿Qué es lo que quiero hacer y para qué? Y la evaluación es precisamente evaluar hasta dónde se pudo llegar o qué precisamente fue lo que se pudo aprender. Y el último punto, la investigación de medios para resolver las dificultades de enseñanza. Es decir, vamos a investigar qué otras cuestiones pueden ayudar para resolver esos problemas que se fueron dando después de la evaluación. La evaluación es un punto importante en en todo momento didáctico, porque nos va a permitir saber si realmente estamos logrando los objetivos o no los estamos logrando. Entonces, en este quinto paso, pues nos dice que precisamente si no funcionó, pues volvemos al número 2
o el número 3 para reformular nuestros objetivos. Y bueno, en nuestra materia en específica, ¿qué es la didáctica de la lengua? ¿No? La didáctica de la lengua es una disciplina práctica que precisamente es el arte de enseñar la lengua oral y escrita, ¿sí? Formar hablantes cultos que dominen una lengua, ¿sí? ¿Qué quiere hablar con hablantes cultos? Que hablemos o que nuestros estudiantes o nuestros alumnos hablen de manera correcta, ¿sí? Y que hablen precisamente y se expresen de una manera correcta. Es decir, que no haya ambigüedades y que precisamente no se presten las cosas a un doble sentido o no se utilicen palabras que ni siquiera conocen. Así como ustedes lo vieron en la asignatura de comunicación oral y escrita, los niveles de comunicación, pues hay tres tipos de niveles, que es el nivel, el nivel culto, el estándar y el popular, ¿no? Y que obviamente en cada uno de ellos se segmenta las partes de la sociedad. Entonces aquí lo que necesitamos es llegar a tener hablantes cultos, es decir, que se expresen de manera formal, por decirlo de esa manera. Y que precisamente tiene un carácter interdisciplinar. ¿Por qué interdisciplinar? Porque se tiene que mezclar y se tiene que relacionar a las diferentes disciplinas que conforman la enseñanza. El objeto de la didáctica de la lengua es enseñar a hablar y escribir correctamente, conocer el código de la lengua, es decir, las normas, las reglas para escribir, para pronunciar, etcétera, etcétera. Tenemos también para mejorar las capacidades o competencias comunicativas, desarrollar destrezas comunicativas y básicas, como por ejemplo aprender a hablar, aprender a escribir, dominar la morfosintaxis. ¿Qué es la morfosintaxis? Pues las palabras, el escribir las palabras, ¿no? Saber hacer un análisis sintáctico. El análisis sintáctico es descomponer las oraciones. ¿Cuál es el sujeto, el predicado, el artículo, el verbo y los complementos circunstanciales de lugar, de tiempo, etcétera, para poder establecer lo que son las oraciones? Bueno, en este tema, pues vamos a ver qué es el metalenguaje como un problema lingüístico. Para, para, para empezar, bueno, en el metalenguaje o en un problema lingüístico se utiliza el modelo de comunicación tradicional donde tenemos un emisor y un receptor. El emisor tiene una característica emotiva, es decir, su función es emotiva, transmitir un sentimiento, una emoción, y el receptor tiene una capacidad conativa. ¿Qué quiere decir esto? Va a describir, o precisamente la función del lenguaje va a ser conativa, que va a interpretar lo que el otro quiere emitir. En el transcurso de esto viene el mensaje, que tiene una función poética, por ejemplo, ¿no? Un poema o una frase, un lenguaje figurado. Y obviamente el contacto que hacen pues es fática. ¿Por qué la cuestión fática? Porque precisamente tenemos que ver si es una interrogación, una pregunta o precisamente qué tipo de contacto va a ser. ¿Va a ser una orden? ¿Va a ser una pregunta? Sí, por eso se dice que es fática. Y el contexto pues obviamente es un referente, es un referencial. ¿Qué quiere decir esto? ¿En dónde se está realizando? Se está realizando en un salón de clases, en la casa, en el barrio, con los cuates, en la cancha, etc. ¿No? Y el código, pues es un código metalingüístico. ¿Qué quiere decir metalingüístico? Pues que prácticamente se convierte en algo que se pueda emitir interpretándolo y que lo que oímos también se pueda convertir y que lo podamos volver a interpretar. Es un concepto un poco muy complejo de entender, la metalingüística, pero pues más que nada yo lo podría resumir como es la manera en la que comprendes el mensaje. Por eso es muy importante que nosotros en la escritura pues hagamos el uso correcto de las acentuaciones, de las tildes para poder comunicarnos, ¿no? Y no tener o no perder esa cuestión del código. Hay diferentes modelos en los que precisamente se enseñan lengua. Por ejemplo, tenemos el modelo tradicional que es de Karl Buller. Aquí se utilizan tres tipos. El emotivo, que habíamos dicho, es el sentimientos. Por ejemplo, hay tres tipos de sí, ¿no? Aquí vemos el primer sí, sin tilde. Quiere decir que estamos haciendo un condicional. Es decir,
Si voy mañana a la fiesta, pues puede ser que no me levante al día siguiente. Entonces ahí estoy utilizando el primer sí. Ahora, en la otra cuestión, cuando utilizamos los signos de admiración como lo vemos en pantalla, que es el sí, así como lo tenemos acá, pues prácticamente estamos diciendo que es con admiración, que estamos afirmando o estamos precisamente de manera declarativa. Por ejemplo, nos dicen, ¿vas a ir mañana a la fiesta? Y dices, sí, con gran entusiasmo. Y la otra, que es con el monosílabo, con la tilde sí, pues prácticamente es para afirmar, ¿no? En esta cuestión, por ejemplo, ¿estudiaste para el examen? Sí, ¿no? Entonces afirmas y es un poquito más cortante. En este mismo modelo nos habla el conativo, que son declarativos o imperativos. ¿Qué quiere decir? Que son órdenes, ¿no? Por ejemplo, la primera opción, todos leerán. ¿Qué quiere decir eso? Que todos van a leer, sin excepción de nadie, porque si no leen, pues va a haber puntos menos, les puede sacar de la clase, los maestros tradicionales, claro, claro que eso es lo que hacen. Y la otra, pues es una declarativa, que es leyeron, haciendo una pregunta, y ya me los imagino haciendo sus caras y sus gestos, así de que, ¿será que sí leí o no leí? Entonces, son los modelos. Y el referencial, pues obviamente es para probar, precisamente el referencial es para probar, el referencial es para probar que prácticamente mm, el referencial, pues obviamente estamos viendo que es precisamente para ver si el canal de comunicación funciona. Por ejemplo, decir un hola, ¿me oyes? ¿No? Y si contesta, pues obviamente sabemos que sí funciona el canal, pero no nos quiere hablar, ¿no? Y la otra es, ¿me estás escuchando? Es precisamente para llamar la atención, que son precisamente el referencial, pues se refiere a eso, ¿no? Para ver si realmente funciona o no. Bueno, tenemos también aquí la cuestión, eh, tenemos la cuestión de funciones del lenguaje fática, que es a través de diálogos de la comunicación, y la cuestión poética, pues la fática, pues más que nada son los diálogos que se interactúan, no hay mucho que decir ahí. Y en la otra, la poética, pues tampoco hay mucho que decir, porque pues, son muy bien sonados los versos, las cuestiones de doble sentido, o bueno, las metáforas, el lenguaje figurado, ¿no? Y el metalenguaje nos dice que el metalenguaje, que es el objeto, ¿por qué es un problema? Porque la lengua es el objeto o es un objeto, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que ya todo lo que se une con las reglas, con las normas, pues ya todo es un objeto. Y para esto, cuando nosotros hablamos, el problema del metalenguaje surge porque nunca definimos bien lo que queremos hacer. Por eso es importante que al momento de utilizar el lenguaje evitemos los problemas. Por ejemplo, si utilizamos una palabra, nos queremos hacer presumir acerca de utilizar una nueva palabra nueva, pues primero antes de usarla tenemos que investigar en un diccionario de qué se trata. En este caso, por ejemplo, yo digo esfinge, ¿no? Y la esfinge, pues obviamente quiero ver de qué se trata. Si se asemeja a un centauro o una esfinge y un centauro es lo mismo, ¿no? Entonces, y aparte está la esfinge, ¿no? Entonces son diferentes cuestiones que tenemos que utilizar. Para evitar problemas, el metalenguaje o para evitar problemas del metalenguaje, primero hay que saber qué significa la palabra antes de usarla. No porque la oí y se oyó muy bien, se oyó muy bonita, o la persona que lo dijo porque va bien vestido o va bien vestida ella y lo dijo, ah, yo voy a me parecer a él. Entonces, antes de ocupar la palabra en una conversación, en un diálogo, primero que hay que hacer es saber de qué se trata la palabra, ¿no? ¿Qué significa? Por ejemplo, también tenemos aquí la cuestión de ambrosía y néctar. ¿Es lo mismo o es diferente? ¿Sí? ¿Qué es la ambrosía y qué es el néctar? Entonces, hay que ver primero en eso. O la cuestión de banco y banco, ¿no? ¿Banco de qué tipo? Aunque son unas palabras homófonas. ¿Qué quiere decir eso? Se escriben igual, ¿no? Pero una puede ser, si yo no la especifico qué es, pues obviamente voy a decir banco, es banco de sentarse, y el otro es un banco, una entidad financiera donde haces ahorros o, y precisamente te dan créditos. Entonces,
El problema del metalenguaje es que por lo regular siempre estamos utilizando palabras que a veces no conocemos y que precisamente estamos comunicando otra cosa. Cuando conocemos personas que hablan precisamente o utilizan o ya conocen en su lenguaje esas palabras y tú lo usas de manera inadecuada, pues obviamente ese es el problema del metalenguaje, porque tú crees que estás hablando de manera correcta y que tienes un lenguaje culto, pero estás equivocado, porque si una persona sabe que lo estás empleando de manera errónea, pues obviamente se va a dar cuenta que prácticamente tu conversación o no te va a entender lo que tú quieres decir. Entonces, por eso decimos que la metalengua es un factor vital de todo desarrollo verbal. Es decir, hay que saber hablar, hay que saber pronunciar bien para podernos entender. La operación metalingüística es precisamente la interpretación de un signo lingüístico por medio de otros signos. ¿Sí? Bueno, ahora nos vamos con el otro tema que es que, bueno, espero que se vaya entendiendo esto del problema del metalenguaje o de la metalengua, de qué se refiere, qué es, porque es una cuestión un poquito no complicada, pero sí tarda uno en entenderla. Por eso les digo que en resumidas cuentas, el problema del metalenguaje es que no escribimos bien y que a veces de la misma manera no pronunciamos bien las palabras o bien estamos haciendo uso de algunas palabras que son otro sentido y nosotros creemos que sí nos están entendiendo lo que queremos comunicar. En esta cuestión de el metalenguaje y la lexicografía, ¿qué es esto? Bueno, el metalenguaje ya vimos que es la manera de hablar y de pronunciar. Ahora, la lexicografía es precisamente, viene de cómo utilizarlas. La palabra léxico es precisamente cómo vas a escribir tú las palabras, porque la grafía es el escribir, ¿no? Tú dices, ¿cómo voy a escribir ahora de manera correcta para poderme hacerme entender? ¿No? Por eso, la primera parte, que el metaléxico o el léxico metalingüístico, con palabras rimbombantes, como dijeran, pues es una cuestión tradicional. Y el léxico metalingüístico, terminológico, pues habla de la lingüística, ¿no? Bien, pues prácticamente es lo mismo, nada más cambian de nombre de acuerdo a las visiones. La tradicional representa por sí solos. Ejemplo, el signo de interrogación en una palabra, pues nos va a decir que está haciendo una pregunta, por eso dice que se representa por sí solo. Cuando vemos el prefijo in, como lo vimos, el prefijo in, lo tenemos en pantalla, pues prácticamente estamos hablando que es una negación. Por ejemplo, si yo se lo pongo a la palabra correcto, le agrego in, pues me va a decir que es algo incorrecto. Es decir, por sí solo me está diciendo que es una negación. La letra B, por ende, me va a decir que es letra B. No hay necesidad de decir o de escribir. En dado caso, si yo utilizo la letra V, pues se escribe como lo vemos con B chica, pero no se representa por sí misma porque se llama V, no se llama B chica, ¿no? Y tampoco diría B chica, porque no existe la B chica en el alfabeto. ¿Es B o es la letra V? Espero que se haya entendido la cuestión del metaléxico tradicional. Ahora, en la cuestión del léxico metalingüístico o la lingüística, por decir así, por algo contemporáneo, por algo moderno, dice que no se representan a sí mismas las palabras y necesitan de apoyo de otros o necesitan de otros apoyos verbales para poder indicar o especificar. Ejemplo, tenemos la palabra casa. Pues la palabra casa no nos va a decir absolutamente nada, sobre todo si la escuchamos. ¿Qué quiere decir casa? Porque no estamos viendo. ¿Será una casa de cazar animales o una casa de habitar? ¿No? Tenemos que ver primero si lo está diciendo o lo va a decir en qué sentido. ¿No? En este caso, por ejemplo, vamos a utilizar casa con S, que obviamente pues es una cuestión que vamos a ver si es escrita, pues sí entendemos que es una casa de habitar, ¿no? O la palabra Juan, no sabemos qué Juan, pues yo conozco a Juan de mi colonia, yo conozco a Juan de otra colonia, o no sé quién sea Juan, o puede ser Juan Escuti, el niño héroe, etcétera. Entonces,
por sí solas son ambiguos y necesitamos de otros adjetivos, de otros artículos, de otras palabras o eh, de otras partes que puedan en sí especificar. Ejemplo, mi casa tiene 4 ventanas. Entonces ahí estamos hablando que ya no se está hablando de casa de cacería o de cazar animales, sino de una casa de habitación. Mi casa tiene 4 ventanas, ¿no? Está hablando en específico que mi casa tiene 4 ventanas. Pero aún así no me dice si es de 2 niveles, 3 niveles, 4 niveles, un solo nivel, o cuántos, o, o cómo es la casa. Pero al menos nos está diciendo que está diciendo, bueno, está hablando de una casa habitación. Y de Juan es horrible, pues nos estamos imaginando a un Juan horrible, ¿no? Espero que quede claro esta cuestión. El lenguaje primario, que se refiere a la lengua, es decir, lo conocemos como el verbo y el sujeto, ¿no? Puede ser es, que es una conjugación, puede ser él, puede ser con, puede ser un modo romántico, puede ser eso, un verbo o un sujeto. El lenguaje metalingüístico, pues obviamente hablamos de caballero, pero que caballero deriva de la palabra caballo, ¿sí? Porque la raíz es cava, y si nosotros le ponemos la finalidad o, pues es caballo. Si ponemos ero, pues es caballero, etc. ¿no? Y tenemos también el enunciado metalingüístico, por ejemplo aquí tenemos, en azul, pues tenemos el sujeto apagar, porque es una acción, ¿sí? Aquí no está entrando como verbo. El sujeto es apagar porque está oculto, digamos, quién es. ¿Quién está en un sujeto imperativo? Está dando una orden, apagar. Significa, está en función de verbo, porque es significar, ¿sí? Y lo verde está en función de objeto directo. ¿Qué quiere decir? ¿Qué va a hacer apagar? Pues apagar destruye y acaba con alguna cosa. Por ejemplo, apagar el fuego, ¿no? Entonces eso está destruyendo y acabando con un fuego o con la cosa. Eso es el sujeto, apagar. El verbo significa y destruir. Aquí estamos dando una oración algo compleja de entender porque es la definición de una palabra, que es la palabra apagar. Pero si lo estamos utilizando en alguna cuestión, pues podemos poner el nombre de una persona o algo así o algo diferente. Pero pues obviamente el enunciado metalingüístico trata de esto. El uso metalingüístico en el ejemplo anterior, la entrada es apagar, la metalengua, que significa, bueno, el enlace es el verbo que significa, y el enunciado metalingüístico es la definición. Por eso yo les decía, apagar es la entrada, ¿no? Y el enlace es, la palabra significa, es el verbo, porque nos va a describir qué es lo que hace el sujeto, ¿no? ¿Y qué es lo que hace? Pues destruye y acaba con alguna cosa. Espero que hasta aquí haya quedado claro el problema del metalenguaje. Bueno, vamos a tener una actividad. Yo sé que el día de hoy pues no pudo llegar una persona que me haya reemplazado. Tuve que salir de ahí pues con muy poca, pues no me pude organizar bien y por lo tanto, bueno, espero que al momento que ustedes vean estas preguntas en la plataforma puedan descargar el archivo, la diapositiva para repasarlo poco a poco y pues hagan ustedes estas preguntas de repaso. Yo sé que a lo mejor ustedes ya lo hicieron en su reporte de lectura, pero bueno, estas preguntas de repaso pues les va a servir para cuando llegue el examen parcial de este primer parcial. La primera pregunta es, ¿cuál es el objetivo de la didáctica del español? 2. ¿Qué debemos contemplar para la enseñanza? 3. ¿Cuál es la finalidad de la escuela? 4. ¿Qué es educar? 5. ¿Por qué la didáctica es un instrumento de la escuela? 6. ¿Cuál es el problema de la metalengua? Número 7. ¿Cómo podemos hacer funcional la enseñanza del español? Y precisamente, pues bueno, con estas preguntas de repaso del tema 1, pues estas preguntas les van a ayudar a comprender el tema 1. Un poquito algo quizá complejo de entender de esta manera, pero si ustedes ya leyeron, ya vieron que se trata de la ciencia lingüística. La ciencia lingüística es prácticamente la manera de evitar los errores al hablar, al escribir.
¿Qué busca la lingüística? Que a través de las normas, y esto lo vamos a ver en el tema 2, que a través de las normas que se han ido estableciendo, nosotros nos podamos comunicar de forma correcta, ¿sí? Y que precisamente aprendamos a expresarnos de manera correcta, tanto de la manera oral como de la manera escrita. Porque en muchas ocasiones nosotros podemos hablar de cuestiones o, 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 bueno, así como lo vimos, ¿no? Y así como en ese momento la lengua oral es espontánea, ¿sí? A lo momento va saliendo lo que nosotros eh, podemos escuchar, podemos hablar, podemos pensar, y ustedes van a poder reproducir el video que les estoy dejando, eh, y ustedes van a ver todo el sinnúmero de muletillas, eh, los espacios muertos que dejé al momento de hablar. ¿Por qué? Porque la lengua oral o la expresión oral es espontánea. Es decir, vas pensando qué es lo que vas a decir y lo que dices ya no lo puedes corregir. O si lo corriges, bueno, sí, pero tienes que buscar las palabras que en tu vocabulario o en tu léxico tú ya te has ido adecuando de acuerdo al nivel de estudio que tienes, y también va mucho de acuerdo al contexto en el que te desenvuelves, ¿no? Por ejemplo, si te desenvuelves con personas que hablan de manera culta, pues vas a ir aprendiendo palabras o expresiones cultas, ¿sí? O incluso si te relacionas con personas que hablan o tienen un tono, utilizan palabras de acuerdo al contexto donde viven, por ejemplo, de tu barrio, de tu colonia, pues van a poder seguirse expresando de la misma manera, hasta te vas a contagiar de las palabras que ellos utilizan, ¿no? Es algo en el que, pues, ustedes poco a poco van a ir viendo y van a ir aprendiendo la diferencia. Por eso yo les digo, al momento de enseñar, es importante que ustedes tengan esa parte consciente, es decir, que en lo que ustedes van hablando, van enseñando, háganlo como ejercicio propio para que ustedes puedan de desarrollarse, en lo que ustedes se van expresando, van hablando hacia las demás personas, vayan comunicándose, vayan analizando las palabras que ustedes van hablando para que al rato después digan, o para cuando no les, o para cuando les digan, es que tú acabaste de decir tal palabra, no utilicen cuestiones de que no es cierto, yo no dije eso, dije tal cosa. Entonces hay que ser críticos al momento de estar hablando. Recuerden lo que acabaron de decir. Por ejemplo, yo en este momento estoy utilizando la práctica de precisamente leer mis propias palabras que les estoy diciendo a través de este discurso, ¿sí? Que como ustedes vieron en comunicación oral y escrita, que se les enseñó a hablar un discurso. Para esto es un discurso, ¿sí? A lo mejor en esa materia desarrollaron un discurso de acuerdo a un tema en específico, pero siempre vamos a utilizar un discurso. Este discurso es bueno, no es improvisado. Bueno, sí es improvisado porque no tengo un guión, pero ya, bueno, sí, mis guiones son las diapositivas, pero pues ya llevo pues mucho tiempo, o ya leí todo lo que ustedes leyeron y leí un poquito más, y prácticamente es lo que voy recordando de mis conocimientos, y por eso es un proceso consciente que me lleva a la reflexión y a la práctica. Es decir, voy en lo que voy utilizando, voy precisamente, este proceso consciente me lleva a mi práctica reflexiva. Es decir, voy reflexionando y voy encajando en lo que precisamente se van, se van viendo todas las cuestiones. Y por eso es importante que ustedes traten estos problemas del metalenguaje, que traten de eliminar y traten de hablar correctamente. Por ejemplo, un problema muy común que yo les puedo compartir es cuando a veces algunos estudiantes llegan y me dicen, profe, ¿me da permiso? No, llegan así tal y cual, profe, ¿podemos ir al baño? Entonces yo inmediatamente les contesto y les digo, no tengo ganas de ir al baño, ¿no? Entonces, y se quedan admirados y así como que haciéndose la pregunta mentalmente, ¿y por qué quiere usted ir al baño conmigo? ¿No? Porque la raíz, ahí está un ejemplo claro del problema del metalenguaje, ¿sí? Llegó y dijo, podemos ir al baño, ¿no? Pero no está especificando quién o con quién quiere ir al baño. Quiere ir
solo o sola, o quiere ir con un compañero o compañera, ¿no? O quiere ir conmigo. Entonces no está siendo específico. Entonces ese es el problema del metalenguaje, ¿no? Y ustedes vayan analizando, vayan escuchando conversaciones cada que platiquen con una persona, con quien sea, analicen y van a ver precisamente cuál es el problema del metalenguaje. En muchas ocasiones no se logra entender. Decimos, ah, sí, ya te entendí, ya te comprendí, ¿no? Pero al final de cuentas, cuando vemos y dicen, no, no me entendiste porque yo te dije tal cosa y tú estás haciendo otra cosa. Entonces, eso es problema del metalenguaje. Entonces, espero que haya quedado claro esta cuestión del problema del metalenguaje. Y bueno, para la siguiente, en la plataforma, pues voy a dejarles la siguiente actividad, ¿no? Que va a ser actividades del tema 2, un tema un poquito extenso, porque habla de la norma lingüística. La norma lingüística es todo lo que nos espanta del español, ¿no? Nos va a hablar del qué es la norma, qué es el purismo, qué es una anomia, qué es la ortología, cómo puedo aprender a enseñar a escribir, sobre todo. Aquí se va a enfocar esta parte del ejercicio a cómo puedo enseñar a escribir, pero también que lo usemos en la lengua oral, en la lengua hablada, ¿no? Recuerden que la mayoría de las personas escuchan, ¿sí? Después vienen que hablan y por último nos dedicamos a escribir precisamente por la norma lingüística, porque le tenemos miedo a la forma de la escritura. Pero si nosotros conocemos las reglas, ¿sí? Podemos ir escribiendo de manera correcta. Yo no les puedo decir que soy un experto en escribir, pero poco a poco el conocer las reglas pues prácticamente nos va ayudando a establecer nuevas ideas o nuevas formas o precisamente hablar de forma eficiente. Bueno, la actividad consiste en leer el tema 2, la norma lingüística, como lo ven acá, y van a ser dos actividades que van a entregar. La primera es un cuadro o una tabla comparativa de las normas lingüísticas que vienen en la antología o en las copias que se les proporcionaron. Ustedes pueden basarse en la antología o bien pueden buscar y descargar los conceptos. Bueno, ¿qué van a hacer? En este cuadro van a ser tres columnas. La primera columna se refiere a los conceptos, la segunda, una breve descripción de lo que es cada una de ellas y una tercera columna que se refiere a que puede tener o debe tener ejemplos correctos o incorrectos de cada una de ellas. Por ejemplo, o es decir, algunos de esos conceptos no puede tener ejemplos incorrectos o sí los puede tener. Entonces por eso los marco o puede tener los dos, ¿no? Para que ustedes más que nada vayan conociendo cada uno de estos o de estas normas lingüísticas que van a ayudar mucho a la corrección de la enseñanza oral y de la enseñanza escrita. El primer concepto que vamos a buscar es ortología. La segunda es anomia lingüística. La tercera es silepsis. La cuarta, anacoluto. La quinta, anantopódoton. La sexta, zeugma. El 6, el pleonasmo, que es muy conocido. Yo les puedo adelantar que el pleonasmo es subir para arriba, bajar para abajo, ¿no? Estamos repitiendo lo mismo. El siguiente es la anfibología. La otra es la cacofonía, ¿sí? Ahí es el sonido de las vocales, cómo hay que utilizar, cómo hay que cambiar cuando hay algunas vocales juntas, pero que son de palabras distintas. Las TICs, aquí en las TICs nos vamos a hablar, o bueno, van a encontrar todos aquellos tics personales que utilizamos al momento de hablar o de escribir. No estamos hablando de los tics nerviosos. Los tics nerviosos, pues obviamente se refieren a que si mueves mucho la mano, te cuelgas el cabello, mueves mucho el pie, te tronas los dedos, mueves los ojos. Esos son los tics nerviosos, pero no vamos a hablar de ellos. En esta cuestión vamos a hablar de los tics que usamos mucho al escribir o sobre todo al hablar, ¿no? También vamos a ver acerca de las muletillas. ¿Qué son las muletillas? ¿Qué son los comodines? ¿Sí? Las palabras concretas, cuándo las podemos utilizar, para qué sirven, ¿no? Los verbos predicativos, cuáles son, cuándo los podemos utilizar, los adverbios terminados en mente, ¿sí? Si son factibles de usarlo o no son factibles de usarlo. Y los marcadores textuales, esos se van a dividir en diferentes partes y nos van a servir para redactar un ensayo, un escrito, que los marcadores textuales nos van a también ayudar a identificar, por ejemplo, si es un párrafo introductorio, si es un párrafo de afirmación, de conclusión, de consecuencia, de causa, etc. Ustedes lo van a ver ahí
y que prácticamente hay un diferente sinnúmero de marcadores textuales que yo sé que ustedes los conocen, pero hoy se van a dar cuenta para qué y cuándo utilizar cada uno de ellos. Bueno, esta va a ser la primera actividad de esta segunda tarea, que es este segundo reporte de lectura. Y tenemos la segunda actividad. Van a contestar las siguientes preguntas. ¿Por qué? Porque van a leer acerca de lo que es una competencia lingüística. Para esto primero, pues tenemos que entender por qué enseñamos la lengua del español, ¿no? A través de la lectura de lo que ustedes leyeron del tema 1 y lo que van a leer del tema 2, ustedes van a poder reflexionar. ¿Por qué enseñamos la lengua del español? ¿No? ¿Qué queremos o a dónde queremos llegar con la enseñanza de la lengua del español? La segunda pregunta, ¿qué es una competencia? ¿Sí? ¿Cómo? O sea, obviamente la competencia, ¿para qué la voy a desarrollar? ¿Para qué va a servir? Y que precisamente esto lo vamos a hablar en la segunda clase. Y la tercera, ¿qué es una competencia comunicativa? ¿No? Bueno, ya hablamos primero de una competencia de manera general, ahora pues, ¿qué es una competencia comunicativa? Y la siguiente pregunta es explicar cada una de las subcompetencias comunicativas que existen, ¿no? De las que vienen ahí como ejemplo y son las que prácticamente nosotros vamos a utilizar. La siguiente pregunta es, ¿qué significa desarrollar la competencia lingüística? ¿No? ¿Qué significa desarrollar la competencia lingüística? La siguiente pregunta, ¿qué competencias existen? ¿O qué competencias precisamente en la cuestión del momento de realizar una planeación didáctica, qué es lo que queremos? ¿O con qué preguntas o con qué palabras van a definir cierta competencia? Y por último, ¿qué hay que hacer para revisar o reconstruir un texto? Esas son las palabras, perdón, son las preguntas que ustedes van a realizar en el segundo reporte de lectura. Bueno, espero que ustedes, bueno, que a través de esta explicación, pues hayan logrado entender más o menos de qué se trata el tema 1 y pues más o menos de qué se va a tratar el tema 2. Como yo les repito, bueno, en este primer parcial es una cuestión muy teórica y que el examen del segundo parcial pues va a abarcar hasta el tema 2. Y por otra parte, la práctica, pues voy a publicar los pasos en los que deben de ir. Para este fin de semana ustedes ya deben de haber integrado la información de las escuelas donde piensan ir a practicar. Como sé que estamos en una cuestión de contingencia, pues bueno, yo a lo mejor muchas escuelas todavía no están en un horario normal, o a lo mejor ya no hay albergues, o no lo pueden lograr juntar a un grupo, pues obviamente ustedes, pues quizá, pues se puedan quedar nada más en la planeación didáctica. Lo ideal, como ya les habíamos platicado en la primera clase, es que ustedes practiquen y que busquen un grupo de alumnos, un grupo de niños, un grupo de vecinos, en donde ustedes busquen un tema para desarrollar, ¿no? Y hay que aprovechar también esta situación en el tema de contingencia. Pensándolo bien, yo creo que pueden ustedes sentarse en parejas para desarrollar un problema y pueden hacerlo de manera distante, ¿no? O diferencial. Por ejemplo, hacen la misma planeación, trabajan las dos personas juntas, pero que realmente trabajen y obviamente ustedes definan como grupo si todos o todas van a desarrollar un solo formato para la planeación didáctica o de qué manera lo van a hacer. Recuerden que la planeación didáctica pues, debe tener el tema, qué van a hacer. Acuérdense que la planeación tiene tres momentos, inicio, desarrollo y cierre. ¿Sí? El inicio es cómo van a desarrollar, cómo van a iniciar la clase, normalmente se hace con conocimientos previos para recuperarlos. Eh, la parte de desarrollo pues se refiere a las actividades que ustedes van a implementar y el cierre pues es a través de un ejercicio, de una evaluación rápida, que puede ser una evaluación oral, a través de un juego, a través de un examen, de un cuestionario. Entonces vayan pensando muy bien que debe de tener esos tres momentos, aparte de los objetivos o los propósitos o aprendizajes esperados que ustedes deben de lograr. Y que precisamente busquen qué es lo que se desarrolla con la competencia, qué tipo de competencia necesitan ustedes desarrollar en ese tipo de enseñanza, ¿no? Y cómo van a evaluar, ¿sí? ¿Cómo van a evaluar? Como, digamos, la manera
a través de un examen escrito, a través de una exposición, pero hay que definir los criterios de cómo evaluar. Si el alumno aplica lo que ustedes le enseñaron, ¿no? Bueno, entonces hasta aquí, hasta este momento, pues les doy las gracias. Una disculpa por haber faltado este fin de semana. eh, y pues espero que nos veamos pronto. Es una salida un poquito, bueno, hay por ahí unas cuestiones que después la platicaremos, pero pues bueno, aquí estoy a la disposición. Me pueden contactar por mensajes de la plataforma, que normalmente tardo un poquito en contestar porque no estoy conectado. Tienen mi número de teléfono, una llamadita, un mensaje, un WhatsApp o un por correo electrónico. Entonces yo agradecería que comenten sus dudas en la plataforma a manera de mensaje para poder abrir un debate acerca de las dudas y si ustedes, para que haya una interacción y vamos viendo todo eso. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima sesión.